Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que están conectadas en este foro. En nombre de Fede Cámaras Táchira le damos la más cordial bienvenida. Le damos la bienvenida al doctor Francisco Sánchez y al doctor Alexander Marcano. El doctor Francisco Sánchez es de acá del Táchira y el doctor Marcano del Zulia, de Maracaibo, estado Zulia. En esta oportunidad, Fede Cámaras Táchira, cumpliendo con su programa de información y formación, no solamente a los afiliados de nuestra organización gremial, sino también al público en general y a todas aquellas personas interesadas en conocer los detalles y la cantidad de acuerdos y situaciones que se han venido presentando en el marco de la apertura de relaciones formales entre Venezuela y Colombia. En esta oportunidad vamos a desarrollar el foro Venezuela y Colombia, Relaciones e Inversiones, con motivo del acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas que fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 10 de marzo del año 2023, Gaceta número 6738. En esta oportunidad, como ya mencioné antes, contamos con, en primer lugar, va a intervenir el doctor Francisco Sánchez, quien es abogado e investigador del Centro de Estudios de Frontera e Integración, CEFI, de la Universidad de los Andes. En segundo lugar, intervendrá el doctor Rafael Marcano, quien es abogado, estudioso y experto en temas de comercio internacional, relaciones internacionales y aspectos de frontera, y es miembro fundador del escritorio jurídico Lawyers Group, con sede en Maracaibo, Estados Unidos. Le damos la bienvenida a nuestros ponentes, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Las exposiciones tendrán lugar y después de ello ustedes podrán formular sus preguntas, bien sea por escrito o mediante intervención. La moderadora del chat será la licenciada María Virginia, nuestra periodista de Fede Cámaras, y bueno, esperemos que esta sea una actividad bastante provechosa para todos ustedes y para la comunidad en general. Muchas gracias y bienvenidos todos. Queda el doctor Francisco Sánchez en uso de la palabra. Volvimos. Los amigos de Fede Cámara Táchira tuvieron la buena idea de que mejor se viera aquí detrás su logo por ser anfitriones. Entonces, bueno, con muchísimo gusto estamos aquí en la misma sede. Bueno, buenos días, les repito, disculpen por los detalles que puedan haber. Quiero darle las gracias a la gente de Fede Cámaras Táchira, buenos amigos, siempre en contacto, por los temas que son comunes, y le doy el agradecimiento sobre todo a Judy Medina, a buena amiga, abogado, representante en este caso Fede Cámara, y también agradezco a María Virginia Chacín, que es la moderadora en este caso, licenciada María Virginia Chacín. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que les parece que estos temas que vamos a tratar, el buen colega Alexander Marcano del Zulia y este servidor, puedan ser de su interés en el desarrollo de las conversaciones pues, que tendremos aquí, porque básicamente es eso, expondremos algún tema y luego conversaremos, son muy libres de expresar su opinión o las preguntas puntuales que tengan. Bien, yo me voy a referir muy directamente al contexto, digamos, actual de esta, llamemos, nueva etapa de las relaciones entre Venezuela y Colombia. Y luego el doctor Marcano se va a referir concretamente al contexto y a los aspectos del acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas entre ambos países, ¿no? Entre Venezuela y Colombia. Bien, creo que está por favor, la presentación. Sí, sí es tan amable. Bueno, tengo una muy breve presentación para poder guiarnos.
Mire, voy a tocar básicamente estos 4 aspectos: los aspectos políticos y diplomáticos, los fronterizos, los jurídicos económicos y una modo de conclusión, digamos, unas perspectivas sobre cómo puede ser la cosa, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando digo cómo puede ser la cosa, es cómo puede ser los acontecimientos a futuro en el marco de las relaciones bilaterales. En cuanto a los aspectos políticos y diplomáticos, mire, lo primero que habría que señalar en las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia es que ha habido un giro de 180 grados en esta relación del gobierno, sobre todo venezolano, con relación al gobierno colombiano. Fíjese, hemos pasado de una ruptura de relaciones diplomáticas y consulares en el año 2019 al restablecimiento de las mismas con el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno ahora de Gustavo Petro en el año 2022, ¿no? Al mes ya de estar posesionado el nuevo presidente colombiano, se produjo, digamos, un acto simbólico de reapertura de los pasos formales, y creo que todos aquí pudieran recordar que el primer gesto fue el intercambio, el señalar los embajadores, ¿no? que iban a iniciar, retomar las relaciones diplomáticas. Por cierto, ninguno de esos 2 primigenios embajadores de esta nueva etapa se encuentran ya en los cargos, ni el embajador Benedetti, que era el embajador de Colombia en Venezuela, ni el embajador Plasencia, que fue el nombrado por Venezuela en Colombia. Bien, y también pasó de un cierre total, digamos, a cal y canto, salvo puntuales excepciones, como el paso de transporte por carretera al norte, en Paraguachón, entre Zulia y La Guajira, a un casi restablecimiento del paso de transporte de mercancías, transporte público de personas, que ha sido lo último que se ha abierto, de vehículos también particulares, además del paso peatonal. Esto en casi todos los cruces formales fronterizos. En Táchira, en el Puente de la Unión, que está al norte del estado, entre Boca del Grita y Puerto Santander, todavía no está abierto, y entiendo que todavía hay dificultades en Arauca y Apure, incluso por un problema de la infraestructura del puente. Bien, lo siguiente que puedo, digamos, señalar es que este giro en la relación y esta recomposición se debe, me parece que es evidente, a la afinidad ideológica, ¿no? Creo que esto es fundamental. Entre los 2 gobiernos se entienden en términos ideológicos básicos, y entonces, claro, esto ha permitido que pueda haber una interlocución. Solo que a mí me parece que ese solo hecho como base para la restitución de las relaciones diplomáticas y consulares a largo plazo es una debilidad, y luego lo abordaré al final. Lo otro en estos aspectos políticos diplomáticos es afirmar que, como es muy evidente, empíricamente evidente, pues los ciudadanos y las empresas, por supuesto, quedaron absolutamente desprotegidos, sobre todo al no existir la relación consular, que es la que presta los servicios, digamos, del día a día a ciudadanos y empresas. No desmerito la relación diplomática, pero digamos la relación consular es fundamental, ¿no? Y yo diría que cosa muy difícil por el ambiente, sobre todo en Venezuela, pero digamos, sería importante si se pudieran precaver ciertas circunstancias de manera que esto no vuelva a ocurrir, este tipo de rupturas inéditas, por cierto, en la relación entre los 2 países. Y las relaciones, además, de este punto tengo que tocarlo, las relaciones binacionales fueron profundamente afectadas por la ruptura o la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, la CAM. Se produjo, como no, mucho antes, no es una decisión reciente, formalmente en el año 2006, pero el no estar Venezuela dentro de la Comunidad Andina, que es el acuerdo de integración regional, por cierto, más favorable a Venezuela, y que serviría
digamos, efectos prácticos como un paraguas normativo, etcétera, para las relaciones bilaterales, económicas y comerciales entre ellas, ya no está, ya al no estar, entonces, claro, hay que buscar una vía bilateral para poder entenderse y, como en el caso que vamos a señalar hoy, que profundizará el doctor Marcano, sobre todo los aspectos, digamos, de inversiones, pues estábamos básicamente desamparados, sobre todo, ya lo diré un poco también más adelante, los colombianos, ¿no? Yo creo que esa ha sido la decisión en política exterior, comercial, económica, pero de diversa naturaleza, tal vez más que mayores efectos negativos, digamos, ha podido tener de las decisiones que ha tomado Venezuela en política exterior en estos 20, casi cuarto de siglo de gobiernos chavistas. La siguiente, por favor, si están apagados. Bien, lo siguiente que quería tocar es los aspectos fronterizos, porque es ineludible en una relación entre países vecinos, especialmente entre Colombia y Venezuela. Tiene una amplia frontera común de 2.000, más de 2.000 kilómetros de extensión, con diferentes, digamos, características. Si bien hay muchos temas comunes y dinámicas comunes, también es cierto que hay dinámicas que son particulares y diferentes en cada uno de los, digamos, 4 segmentos que uno puede distinguir en ellas, ahí al noroeste de Venezuela, entre Zulia, La Guajira, Cesar, la Sierra de Perijá, Táchira y norte de Santander, que andina, como se le denominan algunos, la zona del llano entre Arauca y principalmente Arauca, pues aunque ahí está también Boyacá, y Apure, y ya la zona amazónica con el estado Amazonas venezolano y Guainía, en Colombia. Bien, entonces, en esa frontera común y en cuanto a aspectos fronterizos, mire, por un lado que son fundamentales, qué duda cabe, las relaciones fronterizas o transfronterizas en las relaciones entre vecinos, como el caso de Colombia y Venezuela, pero que fueron profundamente afectadas por este hecho inédito, tanto del cierre de los pasos formales en 2015, como de la ruptura de relaciones de diversa naturaleza, ¿no? Entonces, el asunto con esto es que la formalidad, entonces, al no existir, dio paso a la informalidad, de manera que las relaciones de diversa naturaleza pasaron a ese terreno, digamos, peligroso, por llamarlo de alguna manera, que no es el que debe regir las relaciones entre los países. Se afectó todo, la vida económica, política, familiar, social, cultural, etc. Las imágenes que la prensa de Venezuela y en el mundo publicó durante los 7 años de cierre, además de que el comienzo de ese cierre en 2015, digamos, por un asunto que el gobierno venezolano tildó de seguridad, y a día de hoy no sabemos los resultados de las investigaciones, acarreó la expulsión de ciudadanos venezolanos, 24.000, más de 24.000 registrados en Colombia, la Fundación El Amparo, por cierto, en Venezuela y en Colombia, como afectados, dentro de ellos gente que gozaba de la protección de refugio en Venezuela. Bueno, en fin, entonces esto como muestra de cómo se afectó, ¿no? Y entonces aquello dio paso a una situación que los expertos más en seguridad hablan de gobernanza criminal híbrida, es decir, ante la ausencia del Estado de relaciones formales, entonces se presenta una situación allí donde los grupos de diversa naturaleza criminales, narcotráfico, trata de personas, contrabandistas, etcétera, terminan ejerciendo la gobernanza realmente en determinados territorios, en estos territorios es evidente, y allí entonces termina confluyendo todo por la presión que hay, entonces incluso por actores, digamos, del Estado, puntualmente, que ceden a esta presión. Quiero decir que todo esto se hizo presente o se exacerbó por esa ruptura de relaciones entre los dos países. Una de las regiones más afectadas, y obviamente tengo que nombrarla porque soy de Táchira, aquí vivo y aquí trabajo y estoy en constante comunicación y visitas al norte de Santander, es pues la de Táchira y norte de Santander, que además, como tradicionalmente se ha dicho, es de las más vivas de Latinoamérica,
claro, lo cual ha cambiado sustancialmente por la situación en Venezuela y también por el cierre de los pasos formales. Aquella idea de que la frontera más viva de América Latina ya no lo es desde hace muchos años. Esto hay que dejarlo muy claro. Eso quedó, de momento, quedó para referirlo para la historia. Entonces, pero lo que quiero significar es cómo se afectó entonces las regiones fronterizas, en este caso Táchira y norte de Santander, el transporte de mercancías, de personas, etcétera, se vio afectado, la vida cotidiana de la gente se vio afectada y entonces hubo que recurrir, como les decía, a los caminos informales, las trochas, para todo, no solo para el tránsito de las personas, sino también de las mercancías que entraban desde Colombia, por cierto, desde algún momento con el visto bueno de funcionarios en el Estado. Entonces, les pongo un ejemplo. Esta región de Táchira Norte de Santander pasó de ser la vía preferida para el intercambio de mercancías entre Colombia y Venezuela, es decir, para el transporte internacional de mercancías, incluso formaba parte el eje carretero del sistema andino de carreteras, a no serlo, no solo porque salimos de la CAM, sino porque el cese, el cierre de los pasos formales, obviamente impidió esto. A veces, no sé si por algún tipo de retaliación, pero en todo caso, esos son los hechos. Y el que quedó abierto fue el paso, como les señalaba al principio, de Paraguachón, donde sí puntualmente se podía pasar mercancías, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ahora los aspectos, digamos, jurídicos, económicos con relación al restablecimiento de relaciones a esta nueva etapa y concretamente a lo que más nos ocupa como tema en el foro, como les digo, con la experticia del doctor Marcano. Miren, entonces, retomaba formalmente esas relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y Colombia, pero no estando Venezuela presente, siendo miembro pleno pues, de la comunidad andina, entonces los gobiernos apostaron por tomar unas medidas, unas decisiones puntuales y unos acuerdos para manejar los temas comunes. Entonces, de una parte, medidas como la reapertura entonces de los pasos formales, que debería concretarse para que todos ya definitivamente estén abiertos. Por cierto, los que están abiertos tienen un horario. Yo honestamente soy de la opinión que deberían funcionar 24 horas al día. Probablemente en el estado Táchira, donde entre San Antonio, Ureña y el área metropolitana de Cúcuta hay 3 puentes, probablemente uno podría decir, bueno, tal vez no los 3 en fin, por la burocracia que esto significa, la disponibilidad de funcionarios, pero a lo menos uno debería funcionar 24 horas, porque la vida cotidiana, el intercambio no para porque es de noche, porque es de madrugada, ¿no? La vida sigue. Bueno, en fin, entonces decisiones puntuales como esta, el intercambio de embajadores que señalaba, la reapertura de los consulados, en San Antonio del Táchira ya hay un consulado colombiano reabierto, el de San Cristóbal ya tiene cónsul, la oficina no ha abierto todavía, el consulado de Venezuela en Cúcuta ya está formalmente abierto y funcionando. Bien, estas son las medidas. Y en cuanto al tema, digamos, económico, fíjese, la actualización por un lado del acuerdo de alcance parcial 28 del año 2011, que fue el que tuvo que firmarse y asumirse para poder reemplazar las normas de la comunidad andina. Y efectivamente en el año 2011, porque aunque Venezuela se retiró formalmente en el año 2006, el Acuerdo de Cartagena prevé 5 años para que las normas de intercambio comercial puedan funcionar, sobre todo las preferencias, etcétera. Bien, entonces este acuerdo de aquel año se actualizó en febrero de este año. Los actores económicos han sido, digamos, contestes en señalar que es mejor por esa adaptación que se hizo. Venezuela está en mejores condiciones, digamos, jurídicas, ¿no? En la reglamentación, en la actualización del acuerdo, me refiero. Y entonces ahí no solo señalan que es más productos, sino que también está toda como la canasta exportable del país, o la mayoría allí considerada, y por lo tanto habría una mejor posibilidad para el intercambio comercial con Colombia. Y el otro acuerdo, digamos, de importancia, sin restar pues a los demás, es el acuerdo relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones de febrero también de este año, que
ya ha sido, como lo decía la doctora Medina, ha sido aprobado por una ley de la Asamblea Nacional, publicado ya en Gaceta Oficial. Mire, en términos generales, este acuerdo, en mi opinión, tiene por un lado, desde el punto de vista de Colombia, así lo señalo, fue como un punto de honor. ¿Punto de honor en qué sentido? En el sentido, lo conversaba, por cierto, permítanme esta puntualización personal, lo conversaba hace poco más de un año en Cúcuta con el ahora ministro de Comercio de Colombia, el doctor Germán Umaña. Fuimos convocados a un foro por la Cámara de Comercio en Cúcuta, justo entre la primera y la segunda vuelta electoral de Colombia, y comentaba él que esa era una de las prioridades del gobierno colombiano, de cualquier signo, señalaba él, ¿no? que finalmente resultara ganador, porque era necesario para poder salvaguardar las inversiones, dado, estas no son sus palabras, estas ya son mías, dado los antecedentes de Venezuela con los pagos de deudas a proveedores colombianos, porque existía el convenio cambiario conocido como CADIVI, los diversos convenios cambiarios. Entonces, a través del mecanismo CADIVI, cuando entró finalmente en su decadencia y posterior desaparición, hay deudas todavía remanentes con inversores colombianos. Total, que entonces lo destaco como era un punto de honor para el gobierno colombiano, porque se asegura que esa es la manera en que Venezuela pueda respetar las inversiones y tener una base jurídica, digamos, para poder invertir. Sin embargo, yo creo que, digamos, como la gran pregunta es Colombia, si esto efectivamente va a ser así. ¿Sí? Si efectivamente va a haber un respeto escrupuloso a lo que se ha acordado en ese tratado, ¿no? Para Venezuela, yo honestamente creo que hay más ventajas, unas ventajas que ya existían y otras que les da ahora el acuerdo, porque está el acuerdo mismo, pero es que además en Colombia, pues bueno, hay un sistema de seguridad jurídica con las imperfecciones que puedan haber, hay un Estado de Derecho, es decir, las normas se respetan y se cumplen. Allí las normas de la comunidad, digamos, andina están vigentes en cuanto a las inversiones y también incluso en cuanto a los mecanismos de las empresas multinacionales andinas, que es un instrumento que a veces no es tan usado, pero que es importante. Bueno, Venezuela no tiene acceso a esto, claro, porque ya no está en la comunidad andina, pero sí lo señalo como parte del ordenamiento jurídico colombiano. Además de, por supuesto, un sistema judicial, un poder judicial que hace cumplir ese Estado de Derecho, esas normas. Entonces creo que para Venezuela en ese sentido es una ventaja. Y la siguiente, por favor, ya vamos concluyendo. Y el otro aspecto que quería resaltar era que, digamos, como una ventaja a mi entender, para el gobierno venezolano, es que el artículo 3 del acuerdo dice que aunque se aplica para las inversiones existentes o nuevas, señala claramente, allí lo pongo en comillas, que no se aplicará a las controversias que hayan surgido respecto a medidas, acciones u omisiones que se hayan producido, adoptado o implementado antes de su entrada en vigor, aun cuando sus efectos persistan con posterioridad a dicha entrada en vigor. Mire, a mí, a todos efectos, me parece que, sin nombrarlo, el elefante aquí en la sala es CADIVI, ¿sí? Las controversias que aún quedan con respecto a los impagos por el sistema de CADIVI. Y la siguiente, por favor. Bien, a modo de conclusión y de cierre, creo que esta nueva etapa de las relaciones diplomáticas y sobre todo las consulares es favorable. Qué duda cabe, ¿no? A los ciudadanos, a las empresas, es lo que más me refiero, porque, digamos, los gobiernos se deberían a favorecer, a ayudar, a servir a sus ciudadanos y, por supuesto, a las empresas, ¿no? A las personas jurídicas. Yo sí creo que esas relaciones que ahora se han restablecido entre ambos gobiernos deben fortalecerse mucho más allá de la afinidad ideológica, que es, en mi opinión, la consideración fundamental que existió ya hace un año para retomarla, y además deben mantenerse por encima de las diferencias políticas. Estoy pensando, por ejemplo, en dentro de 3 años,
que seguramente hay un cambio de poder en Colombia y no se sabe si va a quedar alguien afín a al pacto histórico, que es el que gobierna con el presidente Petro, o si viene resultar electo una persona de unas diferentes ideas políticas. Entonces creo que más allá de esas diferencias deben mantenerse estas relaciones porque no existir afectan a los ciudadanos. Lo otro, los pasos formales también en la frontera deben permanecer abiertos. Por supuesto tiene que haber un control del Estado en los temas sensibles, pero debe haber libertad de intercambio y de inversión. La gente debe seguir y las empresas deben seguir haciendo lo que hacen cotidianamente. No pueden, digamos, verse afectados por los cierres. No puede volver a cerrarse los pasos formales. Esto creo que es una convicción de todo. Dentro de eso, en mi opinión muy particular, creo que una zona de integración fronteriza o con cualquier otra denominación, pero quiero decir un espacio entre los estados, las regiones fronterizas, los estados venezolanos, los departamentos colombianos fronterizos, que permita planes, programas, proyectos, inversiones en esas zonas para revitalizarlas, para que donde haya una consolidación de esas relaciones formales, yo creo que es una buena opción todavía válida. En la zona de integración fronteriza entre Táchira y el norte de Santander, por cierto, fue creada formalmente por notas diplomáticas en enero del año 2006, con la infortunada noticia de que en mayo nos retiramos de la comunidad andina y por tanto no pudo tener un contenido. La siguiente, que es la última, por favor, y me despido. Creo que también ese marco, eso que hablo de la apertura y la libertad en el término fronterizo, debe también estar y prevalecer en el nivel macro, es decir, el nacional, ¿sí? Debe haber esa libertad de intercambio, no solo para las fronteras comunes, sino en el nivel nacional. Yo creo también que los gobiernos, por supuesto, pero los actores económicos, los actores sociales deben velar por la implementación adecuada, correcta de esos acuerdos comerciales de inversión, porque los que, digamos, los principales beneficiarios y también afectados, creo que son los que tenemos que estar más pendientes de que estos acuerdos se cumplan. Y por último, digamos, los acuerdos, en principio, esa es su idea, permitirían entonces, en este caso, los actores económicos de ambos países, hacer lo que siempre hacen y generar lo que siempre deben generar, que es crecimiento y empleo que beneficia a todos. Pero creo que particularmente en estas condiciones que tenemos a Venezuela, tan necesitada de inversión extranjera directa, que pueda tener reglas jurídicas claras, un ecosistema económico favorable y bajo un esquema, un sistema de libertad. Bueno, yo les agradezco mucho la atención, con esto doy por terminado y le cedo la palabra a mi colega Alexander Marcano, o a la anfitriona, no sé quién de los dos. Muchas gracias. Por supuesto, al final tendremos una ronda de preguntas o comentarios y de intercambio. Perdón, gracias. Buenos días. Espero que me digan si me escuchan bien. Sí, doctor Marcano, yo le escucho perfectamente. Muchas gracias, profesor. Un placer nuevamente para todos los presentes el día de hoy. Mi nombre es Alexander Marcano, estoy ubicado en Maracaibo, Estado Zulia, como me presentó la doctora Judy, agradeciéndole la invitación de estar presente el día de hoy en este conversatorio con relación al Tratado Bilateral de Inversión y la excelente presentación del doctor Francisco, ¿no? Hoy nosotros, como despacho de abogados, somos miembros igualmente de la Cámara de Integración en Comercio Venezolana, CABECOL, y podemos comenzar con las estadísticas o como fuente la información que CABECOL suministra en sus redes sociales y en su página web, donde hace mención de que desde el mes de enero hasta el mes de mayo del año 2023, la importación venezolana de origen colombiano pasó de 224 millones de dólares a 247 millones de dólares comparado con el mismo periodo de enero a mayo del año 2022. Eso equivale a un 10%.
Con relación a Colombia o importación de Colombia de productos venezolanos, podemos ver que hubo un crecimiento del 117% en comparación al mismo periodo, ¿ok?, del año 2022, pasando en una importación de 29.5 millones de dólares a 64 millones de dólares para el año 2023, generando o aumentando este intercambio comercial. Ok, como bien lo había conversado al inicio o antes de iniciar este conversatorio con el doctor Francisco, sigue siendo Venezuela el mayor, el mayor importador de productos de Venezuela, desde Colombia. Esta relación sigue beneficiando a Venezuela por cuanto la producción en nuestro país sigue siendo baja, la producción o la materia prima o el producto final sigue siendo muy elevado comparado con otros productos y es mucho más económico seguir importando por cuanto el sistema productivo del país sigue no en su 100% de actividad, ¿no? Esto nos lleva a que el acuerdo tratado bilateral, vemos que es una mejora para la relación de Venezuela y Colombia. ¿Ok? Permítame un momento que me desconecté. Vemos que este acuerdo logra que se crea en el año 2011, pero en vista de las malas relaciones políticas entre nuestros países o entre nuestro hermano país Colombia y con Venezuela, se mantuvo paralizado hasta el mes de febrero del año 2023, cuando los presidentes de ambas naciones suscriben y ratifican la reactivación de este tratado bilateral. Sumado a ello, esto se veía venir luego que el candidato en Colombia, Gustavo Petro, obtuvo la victoria y la ideología política de este candidato vislumbraba la apertura económica entre Venezuela y Colombia, como se ha venido haciendo. Como lo decía el doctor Francisco, anteriormente había una actividad económica no formal, muy informal por los caminos verdes, y eso era necesario controlarlo. Ahora se está regularizando más. Paraguachón es la zona fronteriza con mayor inversión, con mayor participación o con más ingreso de mercancía. ¿Ok? Vemos qué son los tratados bilaterales de inversión. Estos tratados bilaterales de inversión son un acuerdo internacionales entre dos países, en este caso Venezuela-Colombia. Lo explicó muy bien el doctor Francisco, la naturaleza y la necesidad del por qué se tenía que implementar este tratado bilateral, sabiendo que Venezuela ha suscrito más de 30 convenios de tratados bilaterales, entre esos con Chile, Costa Rica, Dinamarca, Turquía, Uruguay, Francia, y Colombia ha suscrito 19 tratados bilaterales de inversión, pudiendo tomar como referencia Panamá, México, Chile, Cuba, en distintos tópicos. La necesidad de este tratado de inversión es resguardar, valga la redundancia, la inversión entre ambos países que el sector privado realice en el otro país. ¿Ok? Esto dan garantías a los inversores, un trato justo, más equitativo, y te protegen contra la expropiación y el acceso a tribunales internacionales. En el estado Táchira hay unos tribunales o una jurisdicción de arbitraje que se puede utilizar y puede ser mucho más económica, según los doctrinarios, puede ser mucho más económica utilizar esa área cuando se puede presentar un litigio entre estas inversiones, reflejando que Venezuela ha sido demandada más de 60 veces por miles de millones de dólares y Colombia ha sido demandada no más de 20 veces por incumplimiento de estos tratados bilaterales de inversión. Es necesario que se tome muy en cuenta la importancia del resguardo de esta protección de este tratado. Podemos ver cuáles son los aspectos positivos del tratado colombo-venezolano o de este tratado bilateral. Se habla de que es un tratado vanguardista, la doctrina lo habla que es un tratado vanguardista, ya que mostraron una actitud cautelosa, ambos países tomaron como referencia el excelente ejemplo entre Brasil e India, que
han resultado muy exitosos, han sido muy cautelosos, como lo mencioné, han logrado un tratado bilateral que no restringe la capacidad de los estados de tomar acciones en áreas vitales y en prevenir en disputas o minimizar la disputa. Es más estrecho el mismo en cuanto a la protección que otros tratados bilaterales, ofreciendo definiciones estándares mucho más limitados. Siguen recomendaciones brindadas por la Conferencia de las Naciones Unidas y Comercio del Desarrollo. Guarda muchas semejanzas con el modelo, como lo mencioné, con el modelo de India. Tenemos que aprender de otros modelos, tenemos que mejorar, no podemos conformarnos con lo que tenemos. Hay que seguir avanzando y aplicando, si más aún nos está siendo beneficioso este tratado bilateral. ¿Ok? ¿Cuáles son los aspectos negativos? Podemos ver de que tiene muchas bondades, pero el apartado de definiciones del tratado no ofrece conceptualización de inversión transfronteriza, a pesar de que regula la materia. Se le brinda un papel fundamental al arbitraje para la resolución de las controversias entre una de las partes del tratado y algún inversionista proveniente de la otra. Como ya lo dije, es una de las principales críticas a este tipo de tratados por cuanto son muy costosos el procedimiento ante los tribunales internacionales, y eso genera una incertidumbre a los inversionistas o a las partes, ¿ok? Podemos hablar de que cuáles son los puntos destacados del tratado. El artículo 2 adopta una definición de inversiones protegidas, ¿ok? Que incluye bienes, muebles e inmuebles, incluye derechos de propiedad intelectual, concesiones, licencias y derechos similares, y excluye órdenes, sentencias y laudos, títulos de deudas emitidos por una parte y préstamos concedidos por la otra. Por ejemplo, los bonos de PDVSA. Quien adquiera bonos de PDVSA sabemos que sería irrisorio poder cobrar esos bonos. Instrumentos de la deuda pública. Inversiones de cartera que no posibiliten al inversionista un grado de influencia en su gestión, y las reclamaciones de deudas de dinero derivadas de transacciones comerciales. Considero muy a título personal que esto debe ser incluido en la inversión, en la protección del tratado de inversión, por cuanto quien vaya a invertir en el país vecino o quiera una empresa del país vecino pretende invertir aquí, se le debe brindar una seguridad jurídica más amplia de resguardo de la inversión dentro de los límites de la ley. Pero considero que mientras más seguridad y más garantías a la inversión desde distintos ámbitos, político, económico, legal, es mucho más seguro y mucho más atractivo para el inversionista en el país. Más aún, como lo mencioné al principio, el aparato productivo del país está activo en no menos del 50%. Reactivar este aparato productivo, reactivar el sistema productivo del país puede tardar muchos años. Actualizar la industria puede tardar muchos años. Completar la nómina del sector productivo puede demorar años, por cuanto existen muchos factores económicos migratorios en el país que puedan disminuir o minimizar esa activación. ¿Ok? Vemos otro de los beneficios o aspectos importantes, que lo establece el artículo 3, como lo dijo el doctor Francisco, que se aplicará a inversiones efectuadas antes y después. No protege son los litigios. No protege son los litigios. Habla de protecciones organizadas contra la discriminación, contra la expropiación y la cláusula de compensación por pérdida. Contra la discriminación lo podemos ver en los artículos 5 y 14 de este convenio, que indica o que implica que los estados pueden realizar medidas en materia de interés público, pero sin discriminar o restringir disimuladamente una inversión. Habla de las expropiaciones, que tienen el derecho de expropiar por razones de utilidad pública mediando indemnización y debido proceso. Eso es normal, eso es obligatorio, eso es taxativo. Cuando tú hablas de expropiación, tienes que dar una justa indemnización. Aquí lo habla no solo la Constitución, que te resguarda el derecho a la propiedad en su artículo 115, sino que también la Ley de Expropiación de Utilidad Pública te habla de eso. Pero vamos a un punto más allá. El Estado está
va a asegurar, va a comprometerse a darte una indemnización justa y equitativa con respecto al valor que tenga tu empresa aquí. Eso te genera a ti como inversionista de otro país a participar en Venezuela, de que puede ser producto de tu propiedad, puede ser parte de una indemnización, pero tú tienes la seguridad que el Estado va a cumplir con la indemnización justa que establece la ley y que te resguarda también este convenio. Eso también considero tiene que ser tomado muy en cuenta al momento de toda la implementación de este tratado. Hablamos de la cláusula de compensación que lo establece en el artículo 8, perdón, que por pérdida indicándose circunstancias excepcionales, opera guerra, insurrección, disturbios civiles, estado de emergencia nacional u otros acontecimientos similares. Tenemos una situación reciente de poca data. En marzo del 2019, Venezuela sufrió un apagón nacional general por un periodo de 7, 8 días, y este apagón generó disturbios, generó saqueos, y muchas personas vieron afectado su patrimonio al punto que quedaron en cero. No tuvieron, se quedaron sin patrimonio, sin capital, sin inversión. El Estado de fecha que no te ha garantizado, no te ha resguardado esa inversión. Estamos claros que para la fecha este tratado no estaba vigente, no se encontraba vigente, pero tenemos que ubicarnos ahora. Se encuentra vigente, seguimos con la misma situación. Hay compromiso por parte del Estado de pretender querer cubrir estas situaciones a futuro. Esperemos que no sucedan, porque efectivamente el sector privado sufrió otro golpe más comparado con todo lo que venía. Podemos hablar de experiencias propias de clientes que representamos que perdieron todo su capital, perdieron todo su patrimonio. Y todos dijeron, todas las autoridades dijeron, ejerzan sus acciones legales a través de denuncias de los órganos competentes, todo, y traigan para acá para ser indemnizados. Y eso nunca sucedió. Incluso hubo reuniones con afectados y nunca hubo una indemnización justa. Hablo a título interno, ¿ok? Empresarios del estado Zulia. Vámonos ahora a algo mucho más macro. Personas, inversionistas de Colombia aquí en Venezuela. Se les transferencias de sus inversiones. ¿Me escuchan? Volví. Aquí estoy. Sí, doctor Marcano, le escuchamos Sí, ahora muy ya bien, muy bien. perfectamente. Perfecto. Ya, allá. Estamos aquí, obviamente, hablando quedamos en la transferencia de fondos, la protección de las protecciones, la solución de controversias. Sí, ya volvimos por aquí, estimada Marina, muchas gracias. Estamos hablando de la transferencia de fondos, quedamos allí. Estamos hablando de la solución de controversias, como se mencionó con anterioridad. Los aspectos del tratado en el mismo establecen que las controversias se resolverán a través de la buena fe y de forma amigable en un periodo de 6 meses mínimo. No, el caso se podrá acudir a su elección a organismos de jurisdicción del Estado receptor o un tribunal arbitral. Sigo insistiendo, no es que el Estado no tenga la buena fe, ambos Estados, no solo Venezuela, ambos Estados, tiene que prevalece en cualquier relación comercial, la buena fe se presume. Pero insisto, debe ser mucho más enfático, debe asegurarse la inversión si pretendemos o queremos que haya reciprocidad en esta inversión y atraer, que haya una atracción efectiva y eficaz del inversionista a nuestro país para seguir reactivando la economía. ¿Ok? Hablamos de beneficios, el tratado binacional de inversión permite
denegar a sus inversionistas o inversiones bajo propiedad o control de terceros o de la parte receptora de la inversión, que no tengan actividades comerciales sustanciales, y esta cláusula busca proteger a los estados de reclamaciones de corporaciones ficticias y de las llamadas trading shopping. Obviamente no podemos permitir que eso sí me parece muy bien, no podemos permitir que empresas ficticias o empresas de maletín vengan a pretender a generar una inversión o de manera ficticia pretender que están realizando una inversión en nuestro país o en Colombia, y lo que sea es una empresa, una pantalla para el lavado de legitimación de capitales. Eso me parece muy bien. Hay que resguardar una debida diligencia que está haciendo el Estado los estados en lo que respecta de prevenir una posible legitimación de capitales a través de empresas ficticias o inexistentes, que es mucho peor. Hablamos de la vigencia temporal de este tratado, que es por 10 años, y si alguna de las partes desea dejar de formar parte del mismo, habla de una supervivencia de 5 años, luego de que una de las partes manifieste de que no pretende seguir en el convenio. Ok, ahora hablamos cuál es el alcance del acuerdo suscrito en el año 2011, que como lo mencionó muy bien el doctor Francisco. Por la situación política que se vivió en casi 12 años, apenas viene a empezar a activarse o se empieza a implementar este acuerdo. ¿Cuáles son los beneficios? Beneficios habla de que se otorgará tratamiento preferencial a los productos que cumplan con ser originarios de Venezuela o Colombia, que estén cubiertos por este acuerdo, que estén acompañados de un certificado de origen expedido por las autoridades competentes de Colombia y Venezuela, teniendo la prioridad los rubros agrícolas, los productos manufacturados, que tienen un porcentaje en beneficios en impuesto, en todo, de un 60 a un 100%. Hay un listado de aproximadamente 22 hojas, que establece los productos y todo lo que tiene o lo que está protegido por este acuerdo, que si la doctora Judy me lo permite, se lo suministro vía correo electrónico y se lo haga llegar a los miembros o a los participantes del día de hoy. Esto por un lado. Luego vemos que el tratado te incluye una serie de productos, tanto de origen agrícola como manufacturados, en esto. Es por eso que los productos deben ser, como lo dije, productos originarios de Venezuela. Aquí está, bueno, aquí está en el recuadro. Productos agrícolas, arroz, maíz, frijoles, carne, pescado, huevos, leche, frutas, verduras. Son los productos que tienen prioridad al momento de la inversión, ¿ok? Al momento de la inversión en recíproca. Sigo insistiendo, como lo hablé en varias oportunidades con el doctor Francisco, Venezuela sí ha realizado inversiones más formales en Colombia. A la luz se ve empresas debidamente o altamente consolidadas, empresas Polar, EPA, Farmatodo, Locatel, empresas que están altamente constituidas en Colombia. Son pocas las que han de Colombia en Venezuela han realizado una inversión más formal. Ha habido la intención, se ha mostrado la intención cuando el presidente Petro ganó en el mes de agosto del año pasado, cuando se reaperturó la frontera colombo-venezolana en todo el territorio. Muchas empresas como Colombina, que es la que más recuerdo el día de hoy, manifestaron su intención de nuevamente reabrir sus operaciones en Venezuela. Pero hay otros factores políticos que, como los mismos embajadores que comenzaron luego del inicio de la apertura colombo-venezolana, de la reapertura comercial y política, ya no están presentes. En Venezuela, en Venezuela, por ejemplo, en el estado Zulia, perdón, en Maracaibo, el consulado colombiano todavía no ha abierto sus puertas. Eso sigue puede generar un retraso, más aún cuando a través de Colombia, de la frontera de Paraguachón o la aduana de Paraguachón, es donde ingresa el mayor porcentaje de mercancía hacia Venezuela. Mucha mercancía o muchas personas prefieren vender su mercancía a Colombia por temas de costos. Muchas empresas en Venezuela prefieren comprarle a Colombia,
a proveedores de Colombia por el tema de costos, porque en Venezuela, por la misma producción, por la misma falta de producción y los elevados costos de materia prima y producto total, le sigue siendo mucho más factible comprar en Colombia. ¿Ok? Por eso es necesario, considero a título muy personal, que se tiene que proteger la inversión a través de este acuerdo y con la voluntad de todas las partes que intervienen o que son o que forman parte del mismo. Esta es muy resumida o los puntos tratados de este acuerdo. Yo aplaudo, particularmente aplaudo la iniciativa de los gobiernos de iniciar, de reactivar el comercio. Venezuela y Colombia siempre han tenido una relación eterna, tanto formal como informal, por sus fronteras de mercancía, de comercio, en líneas generales, de todos los ámbitos. Pero debe seguirse regulando. Esos caminos verdes, como los mencionó el doctor Francisco en su excelente ponencia, deben seguirse minimizando y llevar todo al mercado, al ingreso formal de la mercancía, del producto. Tiene que seguirse regularizando. Se están tomando las medidas preventivas. Estoy seguro que vamos a seguir ampliando el espectro de los productos para beneficio de ambas economías. Le agradezco a la doctora Judith, a Fede Cámaras Táchira por la invitación. Para mí ha sido un inmenso honor y estoy aquí a su orden y para escuchar alguna inquietud que puedan tener. Gracias a las personas que hacen este evento, es muy importante. Mi pregunta son 3 y es para ambos expositores. ¿Cuáles son los lineamientos o áreas fundamentales para hacer efectivo la política de la zona económica de frontera? Entendiendo que las relaciones binacionales comerciales entre Caracas y Bogotá o entre Colombia y Venezuela son efectivas, pero ¿cómo estas relaciones binacionales pueden beneficiar más social y económicamente a los habitantes de la frontera? Se ha hablado de la zona fronteriza, pero específicamente, ¿qué áreas deben fortalecerse para ese desarrollo? Mi segunda pregunta es que si la centralización en la toma de decisiones, tanto desde Colombia o Venezuela como desde la frontera, nosotros podemos jugar con esa variable, porque muchos de los procesos económicos y políticos que ocurren son por decisiones centralizadas del poder nacional, tanto de Colombia o de Venezuela. Y hasta qué punto realmente nosotros los tachirenses y los de norte de Santander podemos tomar decisiones en estos ámbitos tan importantes para las regiones de frontera. Y mi última pregunta es me gustaría, el profesor Alexander Marcano, sobre este tema, y también por eso Francisco, sobre la diversificación de la oferta exportable. Yo estuve viendo sobre lo que en estos momentos Venezuela, que sin duda ha aumentado su exportación, pero ¿cuál es la oferta exportable que nosotros tenemos? ¿Tenemos una oferta diversificada o tenemos una oferta exportable muy cerca de los recursos naturales, del carbón, que muchas veces se está exportando carbón del Táchira para que en Cúcuta lo vuelvan a exportar? Con el respeto de Cúcuta, pero no salimos ganando ahí. Entonces, sin duda, tenemos que dar un salto y bueno, sobre eso trata mis preguntas. Muchas gracias. Y luego el doctor Alexander Marcano. Me señalan a mí para primero. A ver, Abraham, luego reviso unos comentarios que están en el chat, no se preocupe la gente que ha escrito allí, vamos con calma. Entonces, Abraham, a ver si entendí bien, habla de 3 preguntas. Una se refería, o ideas, a los lineamientos para una zona, tú la llamas zona económica fronteriza, como que qué debe hacerse, etcétera. Yo esa la voy a vincular con lo que sigue, porque tú en la segunda te preguntas o reflexionas sobre qué se puede hacer, qué decisiones pueden tomar las personas, las entidades, etcétera, desde la región, desde las mismas regiones de fronteras.
Y, digamos, asumo que cuando te refieres a personas, yo lo entiendo como sociedad civil en su más amplio aspecto, personas naturales, empresas, etcétera, los diversos actores. ¿Las uno en qué sentido? Mira, a ver, desde Colombia ha existido una política de fronteras, digamos, con alguna continuidad, tienen una ley de fronteras, pero claro, siempre ha habido digamos, un detalle que siempre se ha hecho notar, que es que ante la situación interna colombiana, que de alguna manera va mejorando y confiemos que siga así en el sentido de alcanzar la paz necesaria para ese país, pero además necesaria para sus países vecinos, en general para toda la región, para los países vecinos. Quiero decir, atendiendo a eso, entonces siempre hubo como una crítica a que el Estado colombiano no atendía necesariamente todas las regiones de frontera. Desde el lado venezolano, sobre todo en estos últimos largos años, en mi opinión muy particular, claro, yo creo que la política hacia la frontera es básicamente no tener una política hacia la frontera. Entonces, ¿qué es lo que prevalece generalmente allí, un poco en términos, digamos, como teóricos? La visión, por un lado, militarista y por otro lado, una visión de centro-periferia. Y cuando hay una visión de centro-periferia, ¿qué es lo que sucede? Bueno, siempre hay que favorecer al centro, cuidar al centro, proteger al centro, que es el centro de poder político, económico, etcétera. Y la frontera es una zona allí, una zona de nadie, mejor despoblada, una especie de muralla que nos proteja de un enemigo externo imaginario generalmente, ¿no? En todo caso, creado. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos años de no relacionamiento y de no coordinación. Entonces, aún con las diferencias que pueden haber entre países, pero en el caso venezolano, el elemento más reciente o la idea más reciente que no forma parte como tal de una amplia política pública, a mí me parece que es una cosa muy puntual, es la zona económica especial. Por cierto, en un ámbito territorial, pero además con unas capacidades, en mi opinión, muy reducidas. Estoy en el ámbito de Fede Cámaras, por cierto, que ha tenido la gentileza de organizar este foro, y Fede Cámaras ha insistido, parece que se le ha venido escuchando, veremos en qué para todo esto, en decir, debe ser mucho más amplio territorialmente y en temas esa zona especial, digamos, ¿sí? De la frontera. Entonces, por ejemplo, Fede Cámaras dice, tiene que incluir la zona norte, el municipio García de Heredia, capital La Fría, una cosa que parece lógica, pero bueno, en fin, en la poligonal no está incluida formalmente. Y además, también San Cristóbal, dice Fede Cámaras, con lo cual, por cierto, coincide en amplia medida con la propuesta de zona de integración fronteriza de Táchira Norte de Santander, que se desarrolló el estudio en el año 2005 desde universidades de los dos países, la Universidad de los Andes, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Libre Seccional Cúcuta. Ahí vi conectada a la profesora Marina Sierra, la doctora Marina Sierra, que fue la cabeza de ese equipo académico en Colombia. Aquí estuvo la doctora Marlene Bustamante, yo participé en ese estudio. Entonces, lo que quiero decir, por ahí tal vez debería ir los tiros, pero los lineamientos son esos, y déjame hacer una acotación, que aunque ese podía ser digamos, un embrión de política pública hacia la frontera, justo esa zona se ha quedado en el aire. Fue creada a través de un decreto, por ahora que hay una ley para las zonas económicas especiales, entonces se dejó por fuera. Y se dijo en la ley que tenía que adecuarse esas zonas creadas antes de la ley a la normativa y verificar si debían subsistir o no. Ya había un plazo de 180 días que se venció en enero de este año. Estamos en agosto. Con lo cual, el interés realmente desde las autoridades para una política de frontera. Y decía que lo brincaba con tu otra pregunta de la sociedad civil. Eso es una lucha constante. Los fronterizos, particularmente en Táchira, el norte de Santander, por la cercanía, la tradición, etcétera. Esta es una región que tiene unos vínculos inmensos, no por señalar que las otras no, pero aquí han nacido mucho más fuertes desde finales del siglo XIX. Entonces,
El asunto es que la sociedad civil siempre ha luchado por incidir y no siempre ha sido posible. Ha habido momentos como la CIF, eso es una propuesta propia de la región que tomó cuerpo, pero que finalmente no tuvo, digamos, concreción, pero no es fácil para la sociedad civil influir porque no le dejan espacio. Bien. Gracias, doctor Francisco. De la intervención de Abraham, queda pendiente, doctor Alexander, la respuesta de cuál es la diversificación de nuestra oferta exportable en el marco de lo que hemos conversado esta mañana. ¿Tenemos productos para hablar de esa diversificación o solamente nos estamos limitando a la exportación de materia prima? Abraham, ¿cómo estás? Un placer. Para mí, Venezuela todavía no tiene producción suficiente para exportar. Es muy poca la producción que existe en Venezuela para exportar. Con respecto al carbón que habló Abraham en la pregunta que hizo, de Venezuela, del estado Zulia, pasa o sale mucho carbón, de carbón en La Guajira, para Colombia, para ser exportado. Eso tengo entendido que muchas gandolas de carbón salen desde carbón en La Guajira para Colombia para ser exportados. Incluso hubo una época aquí en Venezuela que sacaban la mercancía para Colombia, el producto final, y lo enviaban al extranjero porque era mucho más económico sacarlo por esa vía. Y en otras oportunidades, así lo hacían, lo llegaba a Colombia, no nacionalizaban la mercancía, el producto, el equipo, lo que fuese, lo pasaban por los caminos verdes y llegaba a su destino final. Así pasó por mucho tiempo. Primero, el doctor Francisco fue muy amplio, muy lo que en las dos primeras preguntas que hizo Abraham, pero cuando habló Abraham del carbón, recordé que aquí en el Zulia incluso hay dos empresas que tienen la concesión exclusiva para el transporte, la explotación y transporte del carbón para destino Colombia. Y con respecto a la producción, y a título muy personal, falta mucho para seguir ampliando el menú de productos para exportar. Todavía falta mucho, hay mucha intención, hay mucho deseo, hay muchas personas con capacidad de hacerlo, pero no, el factor inflacionario, el factor económico incide en eso. Gracias, doctor Alexander. Bueno, efectivamente, parte del reto que tenemos en el sector empresarial y la sociedad toda, incluido el mundo académico, es ir abriendo espacios, ir creando, pasando a la información, o sea, dar información, dar a conocer para que cada uno vayamos definiendo dentro de nuestro ámbito de acción lo que podemos contribuir a incidir en el diseño de políticas públicas que nos beneficien a todos. Particular agrado con la presencia de la doctora Marina Sierra en este evento. Muchas gracias, doctora. Un abrazo acá desde Fede Cámaras Táchira. Y tenemos también al doctor Vladimir Tovar, que plantea en el chat que entre Colombia y Venezuela se ha venido impulsando la implementación de zonas económicas especiales como medio para atraer inversiones. De norte de Santander existe una zona económica social especial del área metropolitana. Como hemos visto, o como ustedes también habrán podido leer y observar a través de los medios de comunicación, y lo ha expuesto el doctor Francisco acá, dentro de la política oficial se plantea una zona económica especial, en un principio referida a los municipios de San Antonio y Ureña. La propuesta de Fede Cámaras Táchira ha sido que para compensar las asimetrías respecto del norte de Santander, se incluya a otros municipios y se hable también del municipio de San Cristóbal como ciudad capital. Pero más allá de eso, cuando hicimos este planteamiento ante la gobernación y ante el Consejo Legislativo, pudieron ustedes leer a través de los medios de comunicación cuando el gobernador hace referencia a la inclusión de una zona económica especial Táchira. En función de esto, creo que es muy importante el planteamiento que hace el doctor Vladimir, y es algo que se ha estudiado suficientemente en la academia, que tenemos antecedentes en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, como para en un futuro chat, que ya les estaremos informando, podamos analizar los aspectos que guardan relación con zonas de integración fronteriza,
las zonas económicas especiales, todos estos aspectos que son tan importantes para contribuir al diseño de una política pública de cara al siglo XXI que nos permita recuperar el aparato económico y exista confianza. Y algo muy importante que también ha resultado en todo esto es el tema de que al establecerse empresas que crean trabajos formales, contribuimos a que las personas sientan arraigo, sientan esperanza y sientan deseo de permanecer aquí. Pues como ya se ha dicho, también nuestras empresas se encuentran en un mínimo de producción o de actividad con respecto a su capacidad instalada. En otro orden de ideas, aquí tenemos también sobre el acuerdo parcial número 28, que ha mantenido, nos lo dice también Vladimir Tomás. ¿Qué opinión tienes de eso, Francisco? Sobre el acuerdo parcial 28, que es lo que ha permitido mantener las relaciones y el régimen de preferencias arancelarias. Sí, gracias. Si me permite, dos cosas. Ya me voy a referir a este acuerdo de alcance parcial 28 que someramente mencionaba, y también el doctor lo señalaba, pero claro, el centro de su intervención era el acuerdo de inversiones, ¿no? Lo primero, con lo que tú mencionabas y el señor Vladimir Tovar mencionaba con relación a la existencia de una zona económica especial, de momento en el papel, ¿no? Por decreto, en Venezuela, que integra San Antonio y Ureña, en Táchira, y la zona social especial del área metropolitana de Cúcuta, con dos fines, digamos, en principio y en el papel distintos, pero se preguntaba si se contemplan acciones para el desarrollo de ese modelo de inversión en el marco de este convenio binacional que se ha analizado. Mire, allí no, lo que se habla es que cómo se van a proteger las inversiones sin señalar nada concreto dónde deban ir, porque eso es función de los actores económicos, dónde debe invertir, qué debe invertir, cómo debe hacerlo. Por cierto, yo ayer estuve revisando en la fuente formal, que es el Banco Central de Venezuela, por si se me había escapado algo, cuáles son las cifras de inversión extranjera directa, están actualizadas en 2019, pero salvo mejor información, yo no he sabido mayor, digamos, no tengo mayor información y no creo que haya ocurrido mayor cosa de inversión directa de Colombia en Venezuela, digamos, por lo menos desde la entrada en vigencia del acuerdo. Creo que todos están siendo muy cautos. Pero en todo caso, fíjese, la posibilidad de desarrollar un modelo que pueda ser, más allá de la inversión, por supuesto, pero que pueda ser positivo para las regiones de frontera, es, en mi opinión muy particular, una zona que sea binacional, se denomine como se denomine, zona de integración fronteriza, zona binacional económica, etcétera, porque las zonas de fronteras, aquellas más cercanas sobre todo al límite, pero bueno, depende de qué estado la influencia del límite internacional y del país vecino es enorme. Táchira es un ejemplo. En todo Táchira se paga con pesos colombianos, punto. No importa cuán retirado cercanos está del límite internacional. Bien, entonces, la mejor forma es un trabajo binacional, porque los efectos positivos o negativos de un país, de su economía, de su estructura, sobre el otro son inevitables, es que no se pueden evitar. La frontera es un límite jurídico, digamos, artificial, que han creado los Estados-nación por las razones que todos conocemos, pero la dinámica continúa, está allí, esa no la puede parar nadie. Y con relación al acuerdo de alcance parcial número 28, efectivamente, como se señaló, fue firmado en 2011 para suplir la normativa de la Comunidad Andina, luego se actualizó ahora en el 2023, el doctor hizo una referencia, mostró un cuadro muy interesante que señalaba brevemente qué aspectos son destacables allí, y lo que hace son dos cosas, digamos, es no solo los que productos, sino como dicen los empresarios, creo que Pizzarella de Conindustria lo señalaba, dice, sino la oferta exportable, es decir, ¿qué tanto puede exportar Venezuela? Pero aquí hay un factor, digo, Venezuela de Colombia, pero en el caso nuestro de Venezuela, pero aquí hay un factor fundamental que el doctor ya lo señaló, digamos, puntualmente, que es la situación venezolana. Mientras el sector productivo esté en las condiciones en que esté, ¿qué vamos a exportar? Porque para exportar tenemos que producir. Entonces, ¿qué tenemos o qué podemos hacer
para poder exportar en el marco de ese acuerdo o de cualquier otro. Entonces creo que esa reflexión es importante. Gracias. Gracias, Francisco. Doctor Alexander, Henry Isaac pregunta, ¿conocen alguna medida o grupo de trabajo contra los ilícitos del comercio binacional? Henry, un placer saludarte. Yo desconozco si existe un grupo o medidas legales sí hay. Está ahí una normativa legal que Venezuela tiene implementada a través del Ministerio Público, los órganos auxiliares de la Administración de Justicia. Hay para atacar estas medidas ilícitas o combatir el ilícito del contrabando más que todo. Hubo aquí una época que era bastante fuerte ingresar con mercancía, que incluso tiene la penalidad de ingreso de mercancía extranjera en la Ley Orgánica de Precios Justos. Te habla de contrabando de extracción, te habla del ingreso y de entrada y salida de la mercancía de manera ilegal, ¿no? Eso es lo que, por esa vía, por la vía del sistema de justicia penal, más que todo, se ha atacado este delito, este tipo de ilícitos, pues. Si me permiten, el doctor Francisco habló de las zonas económicas. Aquí en el Zulia, ayer, en la gobernación del estado Zulia, tuvo una reunión con un sector empresarial para la apertura de otras zonas económicas especiales. Incluso, y aquí hay una zona de Maracaibo que es considerada una zona económica especial, más que todo en el sector de comida, restaurantes y todas esas cosas. Pero, como dijo el doctor Francisco, tiene que haber una participación binacional, o sea, atracción de inversión con estas zonas económicas. Darle prioridad al sector privado interno, pero también atraer al sector privado externo. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta para usted, de Miguel Ángel Márquez. Pregunta, cuando usted menciona que aún es más barato importar, ¿desde qué perspectiva jurisdiccional y económica lo menciona? Y luego hay otra que dice a qué actores, según su envergadura, en particular se está persiguiendo atraer actualmente como inversión extranjera directa. En la primera pregunta, que creo que la hace Miguel, si no me equivoco, la primera pregunta, puedo hablar con referencia de que unas personas que nosotros representamos en el sector industria, les ha salido más económico traer mercancía, perdón, los equipos relacionados con seguridad, higiene y ambiente les ha sido más económico traerlos desde Colombia hacia Venezuela. Y la diferencia en costos es bastante considerable, dada el volumen de productos que adquieren. ¿Okay? Es por eso que menciono esa parte. Hay otras zonas de industria que hablan del sector metalúrgico. Una empresa nos menciona que les es más económico traer materia prima o el producto final desde Colombia que adquirirlo aquí en Venezuela, a pesar de que se fabrica aquí en Venezuela. De ahí esa parte lo menciono por referencias directas de clientes clientes y conocidos, pues, que hemos hablado con ellos que nos mencionan esa situación. Y la segunda pregunta, disculpe, ¿cuál fue? Buenas. Gracias, doctor Alexander. Aquí tenemos Luisa Guerra, pregunta, ¿tienen algún proyecto referente al horario permanente en la frontera? ¿Cómo ven la entrada más a fondo de los productos colombianos? Gracias. Doctor Francisco, ¿quisiera usted aportar al respecto? Bueno, sí, me permite un saludo a la señora Guerra. Mire, con respecto al horario, pues son decisiones, en principio han sido internas de cada país, luego hubo un acuerdo. El horario venezolano es de 6 de la mañana a 9 de la noche. En Colombia, pues, réstenle una hora a ese mismo horario. Lo que le quiero significar es que yo lo mencioné, soy absolutamente ganado a la idea de que eso tiene que ser como estaba, que son 24 horas abiertos para todo, por el tránsito de vehículos de carga, de vehículos particulares, de transporte público y de personas según las necesidades de cada sector. Ahí yo creo que tiene que llegarse a eso, punto.
y con las medidas que cada estado estime convenientes. Lo importante es la coordinación, que de momento no funciona tan bien. En algunos sectores creo que todavía sigue siendo inexistente, producto de tantos años, no solo del cierre de los pasos formales, sino de muchos años de desavenencias entre Colombia y Venezuela, que llevaron a que, por ejemplo, la Comisión de Seguridad no se reúne, si mi memoria no me falla, como desde el año 2004, o sea, mucho antes de cualquier cierre, de cualquier cosa. Entonces, digamos, de las más actuales. Entonces, esto es importante. Y lo otro sobre, dice, ¿cómo ven las entradas más a fondo de los productos colombianos? Bueno, yo lo que puedo decir es que los productos colombianos ahora, en principio, y la mayoría vienen por la vía formal, que es como tienen que venir, ahí no hay otra. Sigue habiendo la otra vía, no falla. Además que, claro, aquí se ha usado mucho el término, o en los estados de frontera, entonces es decir, cerrar la frontera. Entonces, yo siempre hago el hincapié de que son los pasos formales los que se cierran, porque la frontera no se puede cerrar, menos una frontera tan porosa como la colombo-venezolana. Entonces, por aquí puede ir y venir lo que debe ser y lo que no debe ser también. Pero en cuanto a su comentario, lo que quiero decir es que, bueno, pues está muy bien. De momento el intercambio, la balanza comercial es favorable a Colombia de largo. El doctor mencionó al principio de su exposición unas cifras de Cabecol y la DIAN. Uno confiaría que fuese un poco más equilibrado, pero claro, es que la situación en la economía venezolana no da para más, honestamente. Gracias, doctor Francisco. Tenemos acá a William Gómez, quien nos dice que es analista en temas de frontera. También existe la posibilidad de crear una zona de libre comercio, como ya fue decretada en Paraguaná, Falcón, para promover el turismo, y en el estado Mérida, la zona cultural científica. Él plantea que es una vía rápida, que ya están las leyes venezolanas, zonas con regímenes especiales, mientras se establece esta zona económica para el caso del estado Táchira. Pues agradecemos el aporte del analista William Gómez. Creo que este es un tema que también puede formar parte o va a ser abordado en ese foro que próximamente los estaremos invitando en cuanto a zona de integración fronteriza o zona económica especial, para que conozcamos las distintas perspectivas que se están manejando tanto del sector público como del sector académico y empresarial en lo que al estado Táchira se refiere. Bueno, creo que no existe otra. Aquí hablan de, también William Gómez nos aporta que la Asamblea Nacional debe iniciar pronto la reforma de la Ley Orgánica de Frontera y la conformación de su reglamento, ya que este aún está pendiente. Efectivamente, yo creo que en temas de fronteras, como ya lo hemos visto aquí, lo seguiremos viendo en otros eventos, creo que debe toda la sociedad civil, el mundo académico, el empresarial, la sociedad civil, toda tener participación, como ordena el proyecto, la ley, pues, y la Constitución en cuanto a participación en formación de estas leyes, y en temas tan sensibles como es todo cuanto guarda relación con los temas de frontera. Bueno, ya para finalizar, agradecemos al doctor Alexander Marcano su participación, todo el apoyo que ha brindado a Fede Cámaras Táchira con su escritorio Lowers Group desde el estado Zulia. Esperamos que sigamos realizando eventos de esta naturaleza, ya que la virtualidad nos permite, pues, conectarnos no solamente fuera de nuestro país, sino también a lo interno y en nuestra región occidental, con tanto talento como tenemos. Agradecemos al doctor Francisco Sánchez, de acá del CEFI de la ULA Táchira, y han sido excelentes exposiciones las que hemos escuchado esta mañana, y finalmente gracias a cada uno de ustedes que participaron en este evento, y como les escribí en el chat, tanto el material que recibimos del doctor Alexander se lo haremos llegar al correo electrónico, y en nuestro canal de YouTube de Fede Cámaras Táchira estará alojado el video de este foro. Francisco, ¿querías decir algo? Bueno, despedirme, claro, pero
Seguro el doctor Marcano, que es un hombre tan formal, por supuesto querrá despedir y agradecer, pero mire, si me permiten muy brevemente, porque aquí hay tres comentarios que no quiero dejar a la gente por la gentileza de participar fuera, pero uno, con relación al comentario del señor Gómez, sí, puedo estar equivocado, pero creo que fue quien fue alcalde de San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, ¿no? Si no lo es, discúlpeme, pero en todo caso, está bien informado sobre los temas de frontera. Allí brevemente decir sobre sus comentarios que sí, esas son posibilidades que existen. El asunto es si las autoridades quieren efectivamente desarrollar esas ideas. Es decir, ¿cuál es la política integral hacia la frontera? Esa que plantea el artículo 15 de la Constitución Nacional, que dice que la política hacia la frontera tiene que ser integral y atender a las necesidades y dinámicas propias de cada región o de cada segmento, digamos, fronterizo. Y también señalaba, perdón, aquí alguien, Miguel Ángel Márquez, que decía que con relación a la segunda pregunta, ¿cuál es, digamos, la inversión extranjera directa que se persigue atraer en Venezuela? Según lo que señala a veces los interlocutores de las autoridades, mire, básicamente en el tema energético, es decir, petróleo y algo más, porque es o ha sido tradicionalmente el fuerte de Venezuela, pero donde ahora se necesita una enorme inversión para poderlo rescatar. No es el único, por supuesto, pero quiero decir, creo que Venezuela en alguna medida está abierta a todo tipo de inversión directa porque es que la necesita, si no, no hay forma ni manera de levantar al país, bajo reglas claras, por supuesto. El asunto es hasta qué punto los inversionistas están dispuestos a venir a invertir directamente en el país, ¿no? Y había algo finalmente, y me disculpan, de la profesora Marianela Vera, que la veo aquí, un saludo muy cordial, que habla sobre los últimos atentados y explosiones de artefactos en la frontera. Mire, pues los problemas de seguridad nos afectan a todos, en frontera o no, y de un lado u otro el límite internacional. ¿Qué es lo que, ya lo señalaba antes, lo que es puntual allí? La coordinación entre las autoridades de los dos países, tanto en los temas de inteligencia como en el tema de persecución de los elementos, digamos, criminales en la zona, tanto las autoridades militares como las autoridades policiales, pero mucho más amplio que eso, porque la seguridad es un tema que nos incumbe a todos. Bueno, y muchas gracias entonces finalmente por la invitación, estimada doctora Judith, y a los amigos de Fede Cámara, y un gusto enorme haber compartido con el doctor Marcano. Doctor Alexander. Primero, a Fede Cámara, Táchira, a la doctora Judith, muchísimas gracias por la invitación. Todas las veces que deseen, cuentan conmigo. Aquí estoy. Para mí va a ser siempre un placer compartir y sumar, que es lo necesario. Un inmenso honor para mí haber compartido este momento, esta ponencia con el doctor Francisco. Aprendí muchísimo de él. Tuve la oportunidad de hablar con él antes y pensando que era una conversación de 10 minutos, fueron cada una casi de una hora, pero fueron muy, muy, muy buenas, muy gratas, muy nutridas fueron esas conversaciones. Muchas cosas se pueden o se le puede sacar mucho provecho a todas estas situaciones, a toda la situación, a toda la frontera de nuestro país, al tema comercial. Lo preguntó Miguel Ángel con respecto de la inversión. El doctor Francisco le respondió al sector industria, al sector petróleo, cuál sería la mayor necesidad de inversión, ¿cierto? Fue le preguntó, la pregunta fue, ya vamos para citar mejor, no equivocarme. Según su envergadura, se persigue atraer actualmente como inversión extranjera directa en Venezuela, hacia Venezuela. Pienso que si se puede hablar de materia prima o base para reactivar la producción aquí, podría ser una sector industria, sector petróleo y el comercio como tal, ¿no? Y por aquí el amigo William Gómez, que habla que es experto en el tema fronterizo, que habla de las zonas especiales de protección, las zonas, como Paraguachón, en Margarita, creo que no, Esparta, creo que hubo una zona igualmente, una zona especial. En el Zulia siempre se habló de una, en el área del Malecón, lo que se conoce el área del Malecón aquí en el Zulia, esa sí nunca se activó, esa sí nunca, todo quedó en proyecto. Luego de esta gestión con el actual gobernador Manuel Rosales, se ha retomado el tema de las zonas económicas especiales,
que una, como mencioné, y ayer hubo una reunión con otra parte del sector privado de la ciudad para la activación de otra zona especial económica. Como lo dijo desde la oradora o la presentadora María, estoy de acuerdo de que hay mucho capital humano en el país, hay mucho deseo, mucha voluntad de querer hacer más por el país. Hay muchas personas que pretenden, que incluso están fuera del país, que están ávidas y ansiosas de que haya una mejoría, una situación o se vislumbre una mejoría en el país para volver y sumar al crecimiento de Venezuela. Y eso creo que tenemos que buscarle el mayor provecho, los que estamos aquí y los que están fuera también. Nuevamente, muchas gracias, doctora Judy, por la invitación a Fede Cámaras Táchira. Todas las veces que deseen, le repito, estoy a disposición y a su orden para compartir con ustedes. Bueno, parece que no nos queremos ir, pero tenemos que dar por terminado el foro. Mil gracias una vez más. Y bueno, ya les estaremos informando sobre el próximo evento que estemos desarrollando. Muchas gracias y feliz día para todos.